Bueno, primeramente reciban un cordial saludo y una bienvenida a todos los presentes esta tarde al curso de, bueno, más que un curso, un resumen del curso, ¿no? De operación de turbinas de gas para generación de energía, que es un curso, lo vamos a enfocar de un punto de vista panorámico, abarcando desde el mercado eléctrico de estas turbinas de gas en el sistema eléctrico peruano, así también ver los temas de los costos de generación de energía con estos equipos, turbinas de gas, los diferentes tipos, marcas. eh, Así también vamos a ver la parte técnica, ¿no? El proceso termodinámico de cómo se genera la energía desde la molécula de combustible hasta la molécula electrónica, ¿no? El electrón que ya se inyecta en la red para ser usado por un cliente final, ¿no? Con cliente final me refiero a un cliente que consuma esta energía ya generada. Y bueno, vamos a tocar también los equipos auxiliares de las turbinas de gas, porque estos equipos, si bien son importantes para la generación de energía, necesitan equipos auxiliares, ¿no? Como son sistemas de lubricación hidráulicos que le permitan lubricarse. Por ejemplo, estos equipos cuentan con cojinetes, ¿no? Que sostienen un eje, eh, sistema de válvulas, sistema de aire comprimido y bueno, todos los equipos auxiliares, ¿no? Vamos también a ver un poco cómo es la administración o la gestión de energía en estos equipos, es decir, su centro de control de motores, estos equipos principales y algunas consideraciones de la parte eléctrica, ¿no? Ahora lo que, bueno, sí me gustaría saber es, no sé, Angélica, si es posible, de los presentes, cuántos ya tienen familiaridad con o han escuchado previamente de turbinas de gas, ¿no? No sé, puede ser quizás tal vez levantando la mano levantando la mano bueno, en la plataforma de video y yo lo puedo visualizar, ¿no? Eso básicamente para saber cómo tiene que ir dirigido mi mensaje, ¿no? Miren, acá conectados tenemos a Juan Cajanco, Henry II, Herbert Rogel, Ever Vázquez. Entonces, bueno, no sé, me gustaría saber qué relación o si tienen algún conocimiento previo en turbinas de gas, ¿no? Por favor, siéntanse en la libertad. Bueno, entonces, en vista que no, bueno, no hay confirmación de su parte, voy a asumir que, bueno, no tenemos conocimientos previos en turbinas de gas. Y si es que algo no se entiende, por favor tengan la libertad de interrumpir cualquier momento para clarificarlo. Bueno, respecto, empezamos. Primeramente, presentarme. Soy ingeniero mecánico electricista, colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un SIP vigente, el cual vemos ahí en la presentación. Soy operador de turbinas de gas Siemens, el modelo SGT6 5000F, las cuales opero 3 unidades de 207 megawatts cada uno acá bueno, yo trabajo en Moquegua actualmente, ¿no? Estas plantas se ubican en Moquegua, ¿no? En la ciudad de Hilo. Así también opero turbinas de gas General Electric, el modelo 7FA, 3 unidades duales de 170 megawatts cada uno, ¿no? También en el proyecto Reserva Fría de Hilo. Eh, y anteriormente, bueno, trabajé como operador de central térmica de ciclo combinado, donde se contaba con 3 turbinas de gas Siemens y una turbina de vapor General Electric, ¿no? En modo ciclo combinado, que hacía un total de 852 megawatts. Bueno, como les comento, esto no es el curso completo, sino he extraído lo más importante del curso para poder abarcar estas 2 horas.
los cuales el curso en sí se divide en dos módulos, que es en el módulo 1 se vería el mercado peruano de turbinas de gas para generación de energía, ciclo termodinámico de turbinas de gas, termodinámica de turbina de gas, componentes principales de turbinas de gas, equipos auxiliares, centro de control de motores, equipos eléctricos principales, generador síncrono y transformador principal y un esquema unifilar de generación, ¿no? En el módulo 2 sería el sistema de arranque de turbinas de gas, secuencia de arranque de turbinas de gas, inspecciones de rutina, inspecciones preventivas, pruebas de potencia efectiva, que es el procedimiento 25 del COES, operaciones rutinarias, bloqueo y etiquetado, bueno, casos de estudio, análisis causa-raíz en base a mi experiencia, ¿no? Bueno, empezamos con el módulo 1, ítem 1. ¿Qué entendemos por mercado eléctrico peruano? ¿No? Esta es como una introducción hacia las turbinas de gas. Vamos a activar el video. Ya. Bueno, el mercado eléctrico peruano es el conjunto de agentes económicos que operan en el sistema interconectado, ¿no? A lo cual nosotros llamamos el SEIN, Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Bueno, ¿y qué es el SEIN? Es el conjunto, la reunión de todos estos actores económicos del sistema eléctrico, que vienen a ser los generadores, quienes generan la electricidad, sea vía térmica o vía hidráulica. Tenemos los transmisores, quienes distribuyen esta electricidad generada en los puntos alejados, normalmente en las ciudades, hacia los puntos de consumo, ¿no? Como son las ciudades, o puntos de consumo industrial, como son minería y otras industrias, ¿no? Que también a veces están alejados de la ciudad. Esta transmisión se realiza mediante las líneas eléctricas de transmisión, ¿no? En nuestro sistema eléctrico tenemos tres niveles en alta tensión, ¿no? Que son 138 kilovoltios, 220 kilovoltios y 100 kilovoltios, ¿no? Este último sistema es reciente, es relativamente reciente, ¿no? Hay que recordar que mientras más sea la potencia a transmitir, se recurre a un mayor nivel de transmisión, ¿no? Luego de ello tenemos a los distribuidores que son los que reciben la energía producida por los generadores y, bueno, la reducen en tensión, es decir, mediante transformadores de media, baja tensión, ya reducen a niveles más manejables, ¿no? Bueno, dos más vamos a admitir, Angélica, y en la lista de espera. Ya. Y los distribuidores, bueno, por ejemplo, en Lima tenemos a la empresa Luz del Sur, ¿no? Que sabemos, bueno, si no lo sabemos, les comento, esta empresa distribuye la tensión en 10.000 voltios, ¿no? O 10 kilovoltios. Y de ahí ya se va reduciendo a todos los hogares para obtener valores de tensión más manejables, ¿no? Como los que tenemos en la casa, 220 voltios, 340, 380, 420, ¿no? De acuerdo a la aplicación también, ¿no? Porque nuestra casa a veces es monofásico, como a veces es trifásico, ¿no? En algunas industrias, es decir, de acuerdo a la tarifa eléctrica, ¿no? Entonces, de ahí hemos nombrado tres actores: los generadores, los transmisores y los distribuidores, ¿no? Tenemos los clientes libres y los clientes regulados. Los clientes regulados venimos a ser todos nosotros en nuestras casas que tenemos que comprar energía a un distribuidor, ¿no? Nosotros no tenemos tanta capacidad de consumo como para directamente un generador. Sin embargo, nuestra normativa, que es la Ley de Concesiones Eléctricas, permite que existan los clientes libres. Los clientes libres son aquellos cuyo consumo es mayor a 2 megawatts, que justifica que se puedan comprar directamente la energía a un generador, ¿no? Entonces, ¿quiénes son clientes libres? Mayormente clientes industriales, grandes centros comerciales. ¿Y cuál es la ventaja de ser cliente libre? Que puedes comprar la energía mucho más económica, ¿no? Porque ya no pagas el costo que conlleva el distribuidor, que es formar la energía, ¿no? Y todo ello. Y los clientes regulados que ya lo mencioné, ¿no? Así también tenemos a los reguladores del sistema eléctrico, que vienen a ser el Ministerio de Energía y Minas, quien da las leyes, bueno, las normativas, y
o SINERMIN, ¿no? Quien fiscaliza que se cumplan esas leyes normativas, ¿no? Entonces, esos dos organismos son importantes para que el sistema funcione de manera transparente, regulada, sin ningún tipo de abuso, ¿no? Porque económicamente la energía es un monopolio natural. ¿Qué quiere decir monopolio natural? Que, por ejemplo, para transmitir la energía eléctrica, eh, es necesariamente solo un transmisor eléctrico, ¿no? No pueden haber dos transmisores eléctricos. ¿Por qué? Porque no sería económicamente rentable, ¿no? Que para la misma energía se transmita por dos compañías, ¿no? De transmisión eléctrica. Estamos hablando de un punto, de una ciudad A a una ciudad B, ¿no? De igual manera para la distribución, ¿no? Por ejemplo, en Lima vemos que hay dos monopolios naturales, que son Luz del Sur en el lado sur de Lima, y antes era del norte, ahora en el distribución en el lado norte de Lima, ¿no? Entonces, al ser monopolios naturales, necesitan ser fiscalizados por el regulador que eso sí determina. Y bueno, también tenemos un actor adicional que es el COES, que es el operador del sistema eléctrico, ¿no? Entonces el COES en sus oficinas en Lima lo que hace es monitorea a todos los agentes económicos que son generadores, distribuidores, transmisores principalmente, y lo que hace es los coordina entre ellos de tal manera que la generación de energía en todo momento sea la más económica posible, tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Eso lo hace a través de software y, y bueno, los procedimientos técnicos que tiene el COES, ¿no? Para hacer el despacho económico del sistema. Porque, bueno, eso es, vamos a la siguiente lámina. Bueno, acá tenemos más o menos un mapa donde se indican los puntos de generación y las líneas eléctricas que ha sido obtenida del COES, que ustedes lo pueden descargar también en la página del COES, ¿no? Donde vamos a ver las centrales por tipo, como se puede ver acá, bueno, y también los niveles de tensión por colores, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, la central termoeléctrica se simboliza con ese rectángulo con una rampa, ¿no? Donde la mitad está blanca y la mitad está negra, ¿no? Y viendo en cada punto vamos a ver a cuál es una central hidroeléctrica, ¿no? Y una central termoeléctrica sería un cuadradito con una mitad superior blanca y una mitad oscura. Así también eh, tenemos las centrales de energía renovable, como son eólica, solar y otras más que se simbolizan de acuerdo a los símbolos de esta leyenda, ¿no? Y los niveles de tensión lo vamos a ver que están indicados por colores, siendo el de mayor tensión de color naranja, ¿no? Como vemos acá, que es la línea que conecta el lado centro al lado sur. Eh, bueno, para fines de despacho económico, el sistema eléctrico normalmente se divide en lado norte, lado centro y lado sur, ¿no? Normalmente en el lado centro se da la generación de energía más económica porque tenemos por una parte la mayor presencia de centrales hidroeléctricas en la sierra, por ejemplo el Mantaro, ¿no? Que es la más grande, central hidroeléctrica. Tenemos el Cerro del Águila, que pertenece también a la empresa Calpa Generación, y tenemos generación barata, que es, por ejemplo, con gas natural, ¿no? Que viene de Camisea. Estas son las centrales que se ubican en Chilca, ¿no? Es una generación barata, digamos, ¿no? En comparación con otras tecnologías como es el uso del diésel o el carbón en una central acá en el sur de Hilo. Ahora vamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué características tiene el sistema eléctrico peruano? Bueno, es un sistema principalmente hidrotérmico, puesto que la mayor parte de la generación de energía proviene del recurso hidráulico y de gas natural, ¿no? Como podemos ver acá en este reporte obtenido del COES para el año 2018 y 2019, ¿no? Podemos ver que como energía generada, el 57%, ya prácticamente el 58% de la energía generada viene a ser mediante agua, ¿no? Es decir, generación hidroeléctrica, cuyo costo de generación es prácticamente cero, ¿no? Costo variable, porque no utiliza ningún tipo de combustible. Así también la energía térmica, esta energía engloba el gas natural, el diésel, bagazo, bueno, diésel,
carbón principalmente, esos tres combustibles, y residual viene a ser un 37%, ¿no? Y una participación menor ya de eólico, que está alrededor de 2,9% para el año 2018, un 0,3%, que es diésel 2 residual, y un 1,5% solar, ¿no? O sea, vemos que ya hay presencia de las energías renovables, ¿no? Sabemos que ahorita la tendencia es hacia la transición energética mediante energías renovables. Es por eso ya que en el año 2019 entraron en operación más centrales eólicas y esta generación eólica ya subió, ¿no? Del 2,9 al 3,1%, ¿no? Así también la energía solar sube del 0,3% al 1,4%, ¿no? Esa es la tendencia normal, ¿no? Y como energía también hemos visto que hay un incremento, ¿no? Para el 2018 de 50.816 gigawatt hora en todo el año a 52.889 gigawatt hora, ¿no? Es decir, estamos viendo de este gráfico que el sistema es mayormente hidrotérmico. ¿Por qué? Porque más del 50% de la energía generada es mediante agua. Y la otra gran parte, que es menos de la mitad, que es el 37% alrededor, es por gas natural, ¿no? Y también estamos viendo que la energía solar y eólica, que son las energías renovables, están aumentando su participación, ¿no?, en el mercado, lo cual es la tendencia mundial. Y por eso también es la tendencia a Perú. Bueno, acá también podemos ver la potencia instalada con la que contamos, ¿no? También ha sido obtenido el COES para el año 2018-2019. Podemos ver que como potencia instalada tenemos menos potencia mediante agua, ¿no? Menos potencia hidráulica, mejor dicho. Para el año 2018 tenemos 4.995 megawatts de potencia instalada. ¿Qué quiere decir la potencia instalada? La potencia que está disponible para ser utilizada para generación de energía. Sin embargo, no es la que ha sido usada durante todo el año, ¿no? Porque hay que entender que la demanda es variable, ¿no? Hay horas pico donde se necesita mayor potencia, que es entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, como hay horas que son de menor demanda eléctrica, ¿no? Y por consiguiente las unidades de generación operan a menor potencia nominal, ¿no? Entonces lo que vemos acá es la potencia nominal de todas las unidades que funcionan con agua, ¿no? Todas las unidades de generación hidráulica. Y para el 2019 también ha habido un incremento del 3,4%, ¿no? De igual manera, para la parte termoeléctrica, vemos la tendencia también, ¿no? Que en el año 2018 tenemos, si bien no es el doble, pero es mucho más, ¿no? Mucho más que respecto a la potencia instalada hidroeléctrica. Pero la tendencia es a que del 2018 al 2019 ha habido muy poca variación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido muy pocas centrales térmicas que entraban en operación al sistema, ¿no? Ya. Y bueno, ahí vemos ya también la potencia instalada eólica y solar, ¿no? Que desde el 2018 al 2019 no ha habido ingreso de nuevas centrales, ¿no? Pero si comparamos con el 2020, ya vamos a tener algunos datos que van a incrementar como potencia, ¿no? Básicamente por el ingreso de nuevas centrales. Ahora, ¿cuánta energía eléctrica consumimos en el CEIN? Acá en esta gráfica podemos verlo, ¿no? Según tecnología. Sabemos que de diciembre a abril es el periodo de avenida. ¿Qué es el periodo de avenida? Es el periodo en el cual en la sierra hay bastantes lluvias, hay bastante disponibilidad de agua en los embalses. Y por consiguiente hay disponibilidad para generar energía a bajo costo, ¿no? Y en los meses restantes, que son de mayo a noviembre, ya la tendencia en la sierra es a que las lluvias disminuyan, el agua se va consumiendo en los embalses y ya se hace necesario cubrir ese déficit de demanda con generación un poco más costosa como es la generación térmica, ¿no? Ahora, en generación térmica hay diferentes tipos de acuerdo al costo, ¿no? Siendo la más económica con gas natural, seguida del residual, carbón y al final con diésel, ¿no? Que es la más costosa, es la forma más costosa de generar energía acá en el CEIN.
Si es que hay alguna consulta ahí, bueno, me la hacen saber y poder aclararles antes de pasar a las siguientes, ¿no? Miren, acá podemos ver el comportamiento, ¿no? Del mes de, les comenté de abril. El mes de abril ya vemos que empieza a incrementarse la energía, la que está en anaranjado, la energía térmica y la energía hidráulica empieza a disminuir, ¿no? ¿Eso por qué? Porque también el COES tiene que regular o tiene que asegurar una operación económica del sistema, ¿no? Es decir, las centrales hidráulicas que cuentan con embalses, con grandes embalses de agua, no pueden simplemente despachar en ese momento todo lo que hay en sus embalses, ¿no? Sino tienen que encontrar un punto de equilibrio donde el costo en el corto plazo y en el mediano plazo sea el más óptimo, ¿no? Porque si no, podría darse el caso que ya, bueno, acabamos todo el agua y solo nos quedaría energía térmica disponible en el sistema, ¿no? Lo cual ya sería muy costoso, ¿no? Muy costoso y económicamente no eficiente tanto para el consumidor final como para los consumidores libres, ¿no? Entonces es por eso que tenemos esa tendencia, ¿no? En la generación de energía. Ahora, ¿cuánta energía consumimos en el CEIN? Mire, acá podemos ver, este es también del año, desde diciembre de 2019 hasta julio de 2021. Ya sabemos todos que en marzo de 2020 se declara la emergencia nacional, ¿no? Y prácticamente todas las industrias paran en su totalidad, ¿no? La mayor parte, algunas se quedaron operando con personal restringido, ¿no? Eso debido a las medidas tomadas por el gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus, que es el 15 de marzo, ¿no? Y vemos cómo cae drásticamente la potencia. La potencia entonces de diciembre, el mes de abril, cae un 27%, ¿no? Y luego ya se va recuperando poco a poco, ¿no? Y sabemos que en agosto se dan las medidas de reactivación económica y vemos que hay una subida, ¿no? Y ahí estamos, aún no nos hemos llegado a recuperar completamente, ¿no? Ya estamos, bueno, acá tenemos la tendencia hasta julio de 2021, sin embargo, aún no llegamos a lo que estábamos en marzo de 2020, justo antes de la cuarentena, que es 7.117 megawatts, ¿no? Y ahorita estamos 6.811 megawatts para el mes de julio. Y seguramente, bueno, con la coyuntura política actual, ¿no? Y el ruido político que se viene, si es que no se llega a un acuerdo pronto, van a repercutir también, ¿no? Bueno, en el ejercicio normal de las empresas mineras principalmente, ¿no? Que es el mayor cliente, el mayor consumidor de energía, y es posible que esta tendencia también siga a la baja, ¿no? Pero esperemos que no, esperemos que se recupere. Y por otra parte, la energía igual, ¿no? La energía es más o menos un reflejo de la potencia, pero no es exactamente igual. Entonces, cuando hay menos potencia usada máxima, es menos energía, ¿no? Igual vemos que la energía cayó luego de la cuarentena declarada en marzo de 2020 un 31%, ¿no? Y ahí se intenta recuperar, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo se comporta el precio de la electricidad? Eh, bueno, acá tenemos el costo marginal. eh, bueno, como les comento, el curso completo cuenta con más diapositivas y acá hemos sacado un extracto, ¿no? De las más importantes. Bueno, en el curso completo sí se explica, ¿no? Cómo es eh, o en qué consiste el costo marginal, ¿no? Pero acá vamos a explicarlos para que también tengan conocimiento todos los presentes, ¿no? Bueno, si es que no lo saben, el costo marginal viene a ser el costo de producción de la última unidad de generación en producir en el sistema, ¿no? Es decir, cuando hay meses de avenida en la sierra, hay muy poca generación térmica, entonces el precio de la electricidad está dado principalmente por las centrales hidráulicas, ¿no? Entonces, por consiguiente, se tiene un precio de generación un poco bajo, económico, ¿no? Cuando ya se cambia de periodo del mes de mayo, ¿no? A noviembre, ya entran en operación centrales térmicas para cubrir ese déficit de demanda eléctrica. Y estas centrales utilizan otras tecnologías como gas natural, diésel, carbón, etcétera, hacen que ese precio de electricidad se incremente, ¿no? Entonces acá vemos para los meses de abril
Por ejemplo, de diciembre a abril, los costos son relativamente bajos, ¿no? Están en descenso. Vemos ahí están en descenso. Eso coincide con la avenida en la sierra, ¿no? Cuando ya hay un estiaje, que es cuando hay déficit de agua en la sierra, vemos que incrementan estos costos. Ahora, lógicamente, estos son costos promedio, porque si vemos costos marginales instantáneos, es muy posible que lleguen a valores mucho más elevados, ¿no? Que rondan al orden de 150 soles el megawatt hora o su equivalente en dólares. Acá lo tenemos en dólares. Y ahora, ¿por qué tenemos tres? Porque, bueno, como les comenté, el sistema, el SEIN, para fines económicos, está dividido en tres sistemas. El lado norte, el lado centro y el lado sur, ¿no? Siempre en el lado centro es más económico, la generación siempre está en amarillo, en menor valor entre las dos barras, ¿no? El amarillo. Ahora, bueno, en la página del COES podemos ver los costos variables de la electricidad instantáneo, ¿no? Por ejemplo, este es un pantallazo que yo he capturado de la página del COES para el día 13 de este mes a las 8 de la noche, ¿no? O sea, hora punta. Donde podemos ver que en la barra San Nicolás, que se ubica ya, pertenece al lado sur, el precio de la electricidad ronda los 158 soles el megawatt hora, ¿no? Lógicamente, estos periodos pueden ser, son intervalos de tiempo, ¿no? Luego de lo cual baja la demanda, esa máquina última en generar para, y el costo marginal de la electricidad disminuye nuevamente, ¿no? A los valores que estaban previos. Mientras más el color esté cercano al rojo, quiere decir que es un costo más elevado, ¿no? Y mientras más elevado al verde o al morado, es un costo de generación más económico, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es este costo? Eh, Su importancia se da en que, digamos, cuando se dan las valorizaciones de energía en el SEIN, los generadores tienen que comprarle al sistema eléctrico a este costo de generación, ¿no? A este costo, a este precio de la electricidad. Es decir, un generador que puede ser térmico le compra un generador hidráulico a este precio de la electricidad, ¿no? Se llama el precio spot, que es el precio de costo marginal, ¿no? Y bueno, también ahí entra ya un poco el área comercial de las empresas de generación, ¿no? Porque puede ser que, por otra parte, tenga un contrato con un cliente libre a un precio menor a este, ¿no? Quiere decir que está cobrando un precio menor, pero tiene que pagar un precio mayor al sistema eléctrico. Hay Bueno, una Angélica Tipac, te di con lentes, ¿sí? ¿Visto? por favor, su volumen. Ya, gracias. Bueno, como principales empresas de generación, tenemos actualmente, bueno, 58 empresas calificadas como generadores de energía, ¿no? Sin embargo, las principales son Calpa Generación. Bueno, estas son estadísticas del 2018-2019, que está liderando el ranking de empresas con mayor generación de energía, ¿no? Tenemos por otra parte Electroperú, que es, como sabemos, una empresa mixta, estatal y privada, que también está segunda en la lista en generación de energía, es principalmente hidráulica, cuenta con las centrales de Restitución y, bueno, Antunes de Mayolo, ¿no? Y tenemos Enel Generación, que está tercera en la lista, ¿no? Que para el 2019 también incrementó su energía generada, ¿no? Vemos las variaciones que han sido alrededor de 4,4% para Calpa, Electroperú 3,89%, Enel Generación 4,99%, un 5%, ¿no? Y Engie, bueno, Engie es la cuarta en la lista. Vemos también que para el 2019 se incrementó un 23,81%. Ahí sí quizás habría que entrar al detalle un poco, ¿no? Quizás revisar sus memorias anuales de la empresa a qué se debe que ha aumentado tanto su generación, ¿no? Puede ser que haya entrado en operación una central nueva, ¿no?
Creo que me parece ha coincidido con el ingreso de la central solar Intipampa, ¿no? Que pertenece a Engie. Y al ser mayor energía, ya hace esta generación neta para el 2019, ¿no? Y así tenemos todas. Estas son las principales y vemos, ¿no?, quiénes están liderando esta lista, ¿no? Que como comentamos, Calpa, Electroperú, Enel Generación, Engie, Phoenix Power, Statkraft y bueno, las demás, ¿no? De estas, Calpa, Enel Generación, Engie, Phoenix Power cuentan con turbinas de gas, ¿no? Y turbinas de vapor. Electroperú para nuestros fines quizás no es de mucho interés, ¿no? Pero lo dejo ahí como información. Ahora, principales empresas de generación de energía, ¿no? Entonces acá ya entramos un poco al detalle. Como les comenté, Calpa Generación en el sistema eléctrico, si bien está liderando el ranking de energía generada para 2018-2019, cuenta con una potencia instalada de 1582 megawatts, ¿no? Es decir, la suma de todas sus unidades en el sistema eléctrico, que vienen a ser las tres turbinas de gas Siemens, la turbina de vapor General Electric, que está en la central de Calpa Chilca, y la central de Flores, también ubicada en Chilca, y la central hidráulica Cerro del Águila, ¿no?, que cuenta con 5 turbinas Francis. Electroperú, como les comenté, tiene la central hidráulica del Mantaro, 7 turbinas hidráulicas Pelton, y la central hidráulica Restitución con 3 turbinas hidráulicas Pelton. Así también tenemos Enel Generación Perú con 1482 megawatts. Tenemos la central de Ventanilla ubicada en Lima, Santa Rosa también ubicada en Lima, y las centrales hidráulicas Huinco, Matucana, Moyopampa, Cayahuanca, Guampaní, que si alguno de ustedes ha visitado, se ubican a lo largo de la carretera central, ¿no?, en todo el centro. Tenemos a la empresa Engie, ¿no?, que es la que tiene la mayor cantidad de potencia instalada. Sin embargo, vemos en el ranking que está cuarta en la lista, ¿no? Eso se debe a que la mayor parte de sus unidades son térmicas que funcionan con diésel, ¿no?, como es el caso de sus turbinas de gas ubicadas en la zona sur del Perú, ¿no?, que son 4 turbinas de gas Siemens y las turbinas de gas General Electric, ¿no? Adicionalmente, es la única central que cuenta con una turbina de vapor que funciona con carbón, ¿no?, también ubicada en Hilo. Y ahí no existe en el CEIN otra central que opere con carbón, ¿no? Sin embargo, la tendencia también de esta empresa es en un futuro próximo, decomisionar o sacar de operación esta turbina de vapor que funciona con carbón, también por la tendencia mundial que es hacia la transición energética, ¿no?, y promover más el uso de energías renovables como son solar y eólica. Tenemos también la central hidráulica en Yuncán y la central hidráulica en Quitaraxia, ¿no? Y bueno, les comenté la central solar en Intipampa. Cabe indicar que Enel Generación también, como grupo económico, cuenta con una central solar que se llama Rubí. Sin embargo, acá en esta lista no figura, porque como razón social figura en Enel Green, ¿no? Entonces es otra empresa del mismo grupo, Enel Generación, ¿no? Enel, que es una empresa estatal italiana. Phoenix Power también cuenta con unidades de generación en la ciudad de Chilca. Tiene una potencia instalada de 535 megawatts y son 2 turbinas de gas General Electric y una turbina de vapor. Ahora, ¿cómo es el mercado de las turbinas de gas para generación de energía? En el Perú tenemos 41 turbinas de gas en operación comercial vigente, que en total hacen una potencia instalada de 5.571 megawatts. Esto es el 42% de la potencia del CEIN, ¿no? Entonces vemos que es un número considerable, ¿no? Es una participación considerable. El 42% de la potencia instalada que tenemos en el CEIN viene a ser por turbinas de gas. Es decir, el restante, el 58%, vienen a ser turbinas hidráulicas, turbinas de vapor, centrales con energías renovables, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir este número? Que en el futuro próximo vamos a seguir siendo dependientes de las turbinas de gas, ¿no? Sin embargo, como les comento, la tendencia es a migrar hacia otras energías como son las energías renovables,
Y es más, en turbinas de gas también la tendencia es a renovar hacia el uso del hidrógeno, ¿no? Que es un combustible que luego de combustionar no genera el CO2, lo cual perjudica al medio ambiente, ¿no? Sino el hidrógeno al combustionar con el oxígeno te genera simplemente vapor de agua, ¿no? Es por eso que esto también es la tendencia, en el caso de turbinas de gas, optar por la combustión con hidrógeno. Y es más, hidrógeno verde, ¿no? Que sería el hidrógeno generado mediante energías renovables, que puede ser, no sé, centrales solares que suministran a una planta que mediante electrólisis permite obtener el hidrógeno a partir del agua de mar, ¿no? Por decir. Entonces es un hidrógeno verde, y ese hidrógeno, la ventaja es que tú lo puedes almacenar, y de acuerdo a la demanda, ya tú lo puedes ir suministrando a la turbina de gas, de tal manera que tenga en todo momento un suministro estable de potencia, ¿no? Bueno, en otros países ya cuentan con este tipo de turbinas de gas en base a hidrógeno, en algunos casos es experimental, en otros casos ya son usos, ya están en operación comercial, pero es mínimo, ¿no? Bueno, la potencia media de las turbinas de gas instaladas en el CEIN es 135 megawatts, siendo las turbinas de gas General Electric 7FA05 de la Central Térmica Reserva Fría ETEN, la que cuenta con la mayor potencia del CEIN, ¿no? Igual a 219. ¿Qué quiero decir acá? De todas las turbinas de gas que hay en el sistema eléctrico peruano, la de la Reserva Fría ETEN, que se ubica en el norte, en Chiclayo, es la que cuenta con la mayor potencia instalada, ¿no? Es decir, la más potente de todas las turbinas del Perú, en otras palabras, ¿no? Es la turbina más potente con 119.6 megawatts. ¿Y qué modelo es? General Electric 7FA.05. Ahora, según el fabricante, vamos a ver, ¿no?, que en nuestro mercado nacional la mayor parte de turbinas de gas son Siemens. Y bueno, seguido de las turbinas de gas General Electric, ¿no? En Perú tenemos 18 turbinas Siemens a la fecha, que hacen una potencia total de 3.032 megawatts, que viene a ser el 54% más de la mitad de todas las turbinas de gas, ¿no?, en potencia, ¿no? Turbinas General Electric vienen a ser 12 turbinas con una potencia instalada de 2.057 megawatts, y tienen una participación un poco menor, ¿no?, ya de 37%. Sin embargo, es considerable, ¿no? Es decir, entre estas dos marcas de turbinas, vamos a ver que son las que abundan en el mercado eléctrico peruano, ¿no? Ya luego le siguen otras marcas como Alstom, Pratt & Whitney, AEG, Wärtsilä, con participaciones algo menores, ¿no? En el caso de las Alstom son 5 turbinas, en el caso de Pratt & Whitney 4 turbinas, y AEG, Wärtsilä 2 turbinas, ¿no? En total tenemos las 41 turbinas indicadas en el punto anterior, ¿no?, que vienen a ser una potencia de 5.571 megawatts. Entonces, de acá sacamos estas conclusiones, ¿no? Siemens y General Electric son las principales marcas de turbinas de gas en el mercado eléctrico peruano. Ahora, ¿cómo es el mercado de las turbinas de gas para generación de energía? En el caso de Siemens también tenemos bastantes modelos, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba en el inicio de la presentación, ¿no?, cuando me presenté, donde yo laboro, tenemos este modelo de turbina de gas, que es la Siemens SGT6 5000F, ¿no? Y bueno, de ese modelo, ¿cuántos tenemos en el Perú? Tenemos 11, ¿no? Es decir, de las 18 turbinas Siemens que hay en el Perú, 11 vienen a ser el modelo SGT6 5000F, que hacen una potencia de 2.192, ¿no? Ahora vamos a ver el chat. Ya. Y bueno, así como tenemos la SGT6 5000F, tenemos la otra, la SGT6 4000F, que hacen una potencia ya de 6.642 megawatts. Tenemos 4 turbinas de ese tipo,
de la 3000E tenemos un tipo de turbina que es en la Central Térmica Santa Rosa en Lima, y la SGT 700, ¿no? Que es la Central Térmica de Cogeneración Sudamericana de Fibras. Bueno, si es que no han escuchado esta turbina o esta central, es una fábrica textil sudamericana de fibras que genera energía mediante la cogeneración, ¿no? Parte de la energía, gran parte de la energía la vende, y una pequeña parte de la energía la utiliza para su consumo, y el calor residual generado utiliza para generar vapor, ¿no? Para su proceso. También tenemos la SGT 800, que se ubica en la central térmica de Malacas, Piura. De igual manera, ¿no? Indicamos para Siemens, en el caso de las turbinas General Electric, también tenemos el modelo más resaltante, viene a ser el 7FA04, ¿no? Que tenemos 6 turbinas, seguido por la 7FA.03 en la central térmica reserva fría de Hilo, 3 turbinas, que serían las principales, ¿no? Y también tenemos la 7FA05, 6FA03, 7FF.03, ¿no? Todo esto que indicamos acá son modelos de turbinas de gas que están presentes en nuestro sistema eléctrico peruano, ¿no? Que si quisiéramos estar dentro del sector de energía, de alguna manera debemos conocer estos modelos, ¿no? Porque en muchos de los casos estas turbinas se parecen entre sí, ¿no? Con algunas variaciones menores en sus equipos auxiliares, ¿no? La parte constructiva, la potencia que producen estas turbinas, pero en general tienen el mismo principio termodinámico. Ahora, ¿cuánto cuesta poner una central de generación con turbinas de gas? Acá tenemos un cuadro breve donde se indica el histórico de las inversiones realizadas para las turbinas de gas. Por ejemplo, la central térmica de ciclo simple de Calpa, que tiene 3 turbinas Siemens, con una potencia instalada de 560, le costó algo alrededor de 250 millones de dólares, gastados entre los años 2007, 2008 y 2010, ¿no? Por ejemplo, para la central térmica de Las Flores, que es una turbina de gas Siemens de 192 megawatts, le costó 110 millones de dólares, ¿no? Para el año 2010. Donde tengo familiaridades con la central térmica ciclo simple reserva fría de Hilo, que son 3 turbinas de gas General Electric. El proyecto costó 564, el proyecto de 564 megawatts costó 220 millones de dólares, ¿no? Para el año 2013, que es el año en que entró en operación. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este cuadro? Que si nosotros quisiéramos poner una central de generación, necesitamos tener un capital de 654 mil dólares por megawatt que quisiéramos instalar, ¿no? Entonces, eso es básicamente la conclusión de este cuadro. 654 mil dólares por cada megawatt que quisiéramos instalar, ¿no? Eso es 0,65 millones de dólares por cada megawatt que quisiéramos instalar en el CI, ¿no? Lógicamente que con el avance de la tecnología, estos costos de inversión van a ir bajando, ¿no? Sin embargo, hay que ver por el lado contrario, que es una tendencia, la tendencia mundial es a dejar de usar diésel, carbón. El gas, como es menos contaminante, se va a seguir usando y quizás ya ir viendo el uso de hidrógeno en turbinas de gas, ¿no? Que ya es un futuro quizás dentro de más años, ¿no? Ahora, generación de energía con turbinas de gas. O sea, es decir, si tú tienes una turbina de gas, ¿qué costos debes tener en cuenta, no? Es como decir, tú tienes un negocio, un restaurante, ¿cuáles son tus costos principales? En el caso de generar energía, ¿cuáles son tus costos de generación de turbinas de gas? Bueno, tienes costos variables que, como sabemos, mientras más energía generes, necesitas quemar más combustible, sea diésel, gas natural u otro. Tenemos también costos variables no combustibles, como pueden ser lubricantes, agua desmineralizada, etc. ¿Qué quiero decir acá? Por ejemplo, mientras más horas gire la turbina, necesitas cambiar de lubricante, ¿no? Para los cojinetes principalmente.
porque con el tiempo este aceite se degrada, ¿no? Tienes también agua desmineralizada. Bueno, por ejemplo, en el caso de diésel, como es un combustible que genera altas temperaturas de combustión, se necesita inyectar agua a presión, conocido como inyección de agua, para poder absorber el calor generado en esta combustión y generar menos contaminantes, porque sabemos que cuando las combustiones tienen una alta temperatura de combustión, lo que generan es el NOx, que es un contaminante también para el medio ambiente, ¿no? Y perjudicial para la salud del personal y de la población, ¿no? El agua usada para ese propósito también es un gasto, es un costo para la generación de energía, ¿no? Porque necesitas tener una planta de tratamiento de agua que te va a generar esa agua desmineralizada, porque no puede ser cualquier agua, ¿no? Si es un agua que tiene bastante conductividad, lo que vas a hacer es vas a erosionar los álabes de tu turbina de gas, ¿no? Y vas a comprometer la eficiencia. Es por eso que se necesita agua desmineralizada, ¿no? Es decir, un agua neutra. Tenemos costos de mantenimiento, por ejemplo, el sistema de lubricación de una turbina de gas tiene filtros que necesitan ser cambiados regularmente, filtros de combustible, filtros de aceite, filtros de aire también, ¿no? Donde ingresa, por ejemplo, tenemos la casa de filtros donde ingresa el aire hacia la turbina de gas. Y bueno, también tenemos otros costos fijos, como pueden ser costos de inspecciones mayores. Tenemos costos en personal operativo y de mantenimiento, ¿no? Porque necesitas un equipo de trabajo para que pueda operar esta turbina de gas. Necesitas un operador en la sala de control que le dé el comando de arranque y monitoree las variables de las turbinas de gas cuando están en operación. Necesitas personal operativo en campo, ¿no? Verificando que no haya fugas, que no haya ruidos extraños, que no se comprometa, no haya alguna presencia de incendio, amagos de incendios que puedan comprometer, ¿no? La integridad de la turbina de gas, ¿no? Verificando variables de campo, ¿no? Puede ser manómetros y otros instrumentos, ¿no? Y bueno, también necesitas personal de mantenimiento que eventualmente haga sus inspecciones a instrumentos, calibración, ¿no? Personal de mantenimiento mecánico que va a hacer cambio de filtros, eh, cambio de cojinetes, ¿no? Si es que las bombas, motores de las bombas ya han excedido el tiempo, personal eléctrico que haga motores. Entonces, cada quien con su disciplina, ¿no? Sin embargo, todo esto también implica un costo, son costos fijos de pagar al personal para que mantengan a las unidades de generación operativas, confiables, disponibles, ¿no? Ahora, el procedimiento 31 del COES nos establece cómo es la generación de energía, ¿no? Porque estos costos son fiscalizados, ¿no? Son regulados y tienen que ser reportados al COES. Como les comenté, el costo variable viene a ser el costo variable de combustible, que es el diésel principalmente. Bueno, en el caso de una turbina de gas, el costo variable de no combustible, ¿no? El costo variable de no combustible, que viene a ser inyección de agua, lubricantes, utilizados también para la generación de energía, y costos de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, inspección de combustible, inspecciones menores, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuáles son los costos variables, no? En el COES nosotros podemos ver cuáles son los costos variables de estas unidades. Por ejemplo, acá yo he tomado las principales, considerando de mayor a menor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, EGASA, que es una turbina de gas que funciona con diésel ubicada en la ciudad de Arequipa, tiene el mayor costo variable de 1.10 soles el kilowatt hora, o su equivalente que vendrían a ser por 1.106 soles por megawatt hora, ¿no? Eh, este costo variable depende de varios factores, ¿no? Es decir, qué tan fácil puede llegar este combustible a esa zona, ¿no? Porque el combustible tiene que ser trasladado desde los puntos de producción que pueden ser a veces las refinerías, ¿no? Entonces, todo eso suma un costo final, ¿no? Siendo Egasa que tiene el mayor costo variable. Eh, Tenemos también a Engie, ¿no? Que tiene un costo variable de 0,86 soles el megawatt hora.
Y sus tres turbinas de gas rondan ese valor, ¿no? 0,85, 0,84. Si bien utiliza diésel 2, es menor, ¿no?, que en el caso de Chilino. Comentamos de ETEN, ¿no?, que es la central cuya turbina de gas tiene la mayor potencia del sistema. Tiene un costo de producción mayor, ¿no?, un costo variable mayor, 0,86 soles el kilowatt hora. También ha resaltado acá en amarillo a ENGIE, pero las turbinas de gas no energético, ¿no? El no energético es el proyecto que se dio para que sea complementario a utilizar gas natural cuando llegue el gasoducto sur peruano, ¿no?, que era el gasoducto que iba a traer gas natural a la parte sur del Perú, pero que no se concretó por el escándalo de corrupción que salió a la luz por parte de Odebrecht, ¿no?, y quedó en stand-by. Entonces, como no hay gas natural, estas turbinas de gas siguen operando con diésel. Pero estas turbinas de gas son más eficientes, ¿no? Es por eso que tienen un costo variable de producción menor. Ahora, es por eso también que Siemens tiene más presencia en el mercado, ¿no? Siemens, si vemos acá, tiene un costo variable menor que en el caso de General Electric, ¿no? Entonces, eso también explica de alguna manera por qué Siemens tiene mayor notoriedad en el mercado, ¿no? Son turbinas de gas que operan con diésel, pero que hacen un mejor uso en la combustión de ese diésel para generar energía. Miren, acá, por ejemplo, podemos ver una imagen de una turbina de gas Siemens SGT6 5000F. Esta turbina de gas tiene un costo de llave en mano de 144 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Es decir, cada una de estas turbinas de gas cuesta 144 millones de dólares. Es decir, instalada, ¿no?, y funcionando. Acá, por ejemplo, falta graficar el generador y más atrás está el transformador principal. Este es solo la turbina, netamente la turbina, ¿no?, porque también tiene otros componentes como la casa de filtros, el sistema de escape, los equipos auxiliares, pero acá vemos propiamente la turbina, ¿no? Vemos cómo funciona, ¿no? Cuál es la constitución interna de esta turbina de gas, que es un cojinete de empuje y un cojinete axial en el lado del compresor. Tenemos las etapas de compresión que vienen a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 etapas de compresión y 4 etapas de expansión, ¿no?, para la turbina de gas. El aire que ingresa acá es comprimido por estos álabes, llegan a el combustor shell, que se denomina así este sector, donde descargan todo este aire comprimido, pasan al combustor, acá ingresa el combustible, entonces la mezcla de aire más combustible genera una flama que pasa a través de estas piezas de transición que están acá, o transition piece, y estos gases calientes, que es producto de la combustión del aire con el combustible, estos gases calientes pasan a la turbina de gas, a través de estos álabes, donde se expanden, ¿no? La energía producida acá es mayor que la energía consumida acá, ¿no? Y esa diferencia da un resultado positivo o un trabajo en el eje positivo, el cual se transmite al generador, ¿no? Y que sabemos ya como el generador se transforma en energía eléctrica. Acá también tenemos un cojinete. Normalmente las turbinas de gas tienen dos cojinetes, uno al inicio, axial y de empuje, y otro cojinete en la salida, ¿no?, que sería el cojinete de escape. Bueno, y ahí estas tomas que vemos de aire son los diferentes puntos donde se dan los sangrados de aire para el enfriamiento de estos álabes. Entonces, en contacto con gases de muy alta temperatura, mayor a 700 grados Celsius, lo que ocasionan es que si no están adecuadamente refrigerados,
estos materiales van a fallar, ¿no? Se van a derretir con esa temperatura y ya no se va a poder generar energía, ¿no? Se va a ver comprometida la confiabilidad de esta turbina de gas. Entonces necesitan todo el tiempo aire de enfriamiento. ¿Y este aire de enfriamiento de dónde se obtiene? De los sangrados que se dan en las diferentes etapas de compresión y se van trasladando hacia la turbina de gas, ¿no? Ya. Y bueno, ¿cómo se controla el ingreso de aire? Tienes los Inlet Guidelines o IGB, que son básicamente aletas movibles que regulan el flujo de aire de ingreso, ¿no? Y este flujo de aire de ingreso está en función de el combustible inyectado, ¿no? Tiene que mantenerse un ratio de aire-combustible para que ocurra una combustión eficiente, ¿no? Bueno, ya conocimos la turbina de gas SGT-65000F. Ya un poco más acerca de esa turbina de gas, su potencia va de 215 a 260 megawatts. Bueno, en el caso de la central ubicada en Hilo, tiene 207 megawatts. Y eso es en ciclo operando con diésel, ¿no? Cuando opere con gas natural puede subir hasta 250 megawatts, ¿no? Es una turbina de gas dual, ¿no? Y bueno, en nuestro sistema eléctrico operamos con 60 Hz. Importante conocer ese dato, ¿no? Es decir, estas turbinas giran, el eje gira a 3600 RPM. Bueno, esto fue básicamente el punto 1, un inicio a una introducción, ¿no? A todo lo que es el mercado eléctrico peruano y cómo dentro de este mercado eléctrico el rol que toman las turbinas de gas, ¿no? En el ítem 2 del módulo 1, bueno, vamos a ver un poco la termodinámica, ¿no? De la turbina de gas. ¿Qué es una turbina de gas, no? Bueno, una turbina de gas es una turbomáquina motora cuyo fluido de trabajo es un gas. Una turbina de gas, también llamada turbina de combustión, es un tipo de motor de combustión continua e interna. Los principales elementos comunes de todos los motores de turbina de gas son un compresor de gas giratorio, aguas arriba, un combustor y una turbina de gas, aguas abajo en el mismo compresor, ¿no? Como ya lo vimos en la imagen anterior. Tenemos compresor, combustor y turbina. Ahora, ¿por qué decimos que es una turbina de gas? No es porque opera con gas natural o con diésel, ¿no? Sino termodinámicamente el modelo de gas ideal se conoce, por ejemplo, el aire a elevadas temperaturas, ¿no? Entonces, esa mezcla de aire combustionado viene a ser el gas. Es por eso que se conoce como turbina de gas, ¿no? No necesariamente porque opera con gas natural o con diésel, no. Ese gas se refiere a la sustancia, ¿no? Al fluido que es. El gas se le conoce al aire caliente combustionado, ¿no? Previamente con diésel o con gas natural. Es por eso que también se le conoce como turbina de combustión. Ahora, bueno, ¿qué es una turbina de gas para generación de energía? Es una turbina de gas en cuyo eje está acoplado un generador síncrono que permite la generación de energía eléctrica, ¿no? Como vimos en la imagen anterior, no vimos el acoplamiento con el generador. Eh, Acá, por ejemplo, podemos ver este acoplamiento, ¿no? Esta es una turbina de gas más pequeña, otro tipo. Tienes los filtros de ingreso de aire, eh, el compresor, la turbina y el eje está acoplado al generador, ¿no? Y el generador es el encargado de generar la energía hacia el sistema. Porque esta es una pequeña turbina de gas, ¿no? No es una turbina de gas industrial para generación de energía como la que hemos visto hace rato. Ahora, es una turbina de gas cuyo eje está acoplado a un generador síncrono que permite la generación de energía eléctrica. Estos generadores son síncronos, ¿no? Que operan a 60 Hz, 3600 RPM, y generan la tensión a ese nivel de frecuencia el cual es inyectado en la red. Ahora también recibe el nombre de turbogenerador, ¿no?
Turbogenerador, ¿por qué? Porque está acoplado a una turbomáquina. Y generador porque, bueno, se encarga de la generación de energía. En el Perú, los turbogeneradores giran a una frecuencia de 60 Hz para los generadores de dos polos de velocidad. La velocidad síncrona es 3600 RPM, ¿no? Por ejemplo, en el caso de centrales hidráulicas, los generadores, bueno, como giran más lento, los generadores suelen ser de 4 polos, incluso de 8 polos, ¿no? Con eso, ¿qué consigues? Que necesites girar a menos RPM el eje del generador para generar 60 Hz, ¿no? Si recuerdan bien, hay una ecuación que relaciona el número de polos, los Hz generados y, bueno, un factor, ¿no?, de conversión entre ellos. Acá tenemos, por ejemplo, otra vista de una turbina de gas. En azul, por ejemplo, en este lado tenemos el compresor, el combustor, la turbina, los gases de escape y acoplado al generador, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ahora vimos acá que es una turbina de gas, ¿no? Vemos acá una turbina de gas para generación de energía. Si visitamos una central termoeléctrica que funciona con turbinas de gas, vamos a ver que está constituido de esta manera normalmente, ¿no? Tenemos la casa de filtros para ingreso de aire al compresor, el generador que se ubica en el lado frío, que es el lado del compresor. Tenemos el compartimento de turbina, donde dentro de este compartimento está ubicado el compresor, el combustor, la turbina, lo que vimos inicialmente. Y tenemos la sección de gases de escape, ¿no?, que pueden ir a un caldero recuperador en el caso de ciclo combinado o directamente al ambiente, ¿no?, mediante una chimenea en el caso de ciclo simple. Por ejemplo, esta foto es de una central, me parece, en Israel, no, no es peruano, ¿no? Bueno, es una turbina de gas para generación de energía eléctrica. Normalmente el generador síncrono se acopla al lado del compresor de la turbina de gas, como puede apreciarse en la imagen, ¿no?, como lo vemos, como lo indiqué, ¿no? El generador se acopla al lado frío del sistema turbina de gas, porque de este lado no podría acoplarse, ¿no?, debido a que salen los gases calientes. Ahora, ¿cuál es el ciclo termodinámico de las turbinas de gas? Bueno, si es que han llevado el curso de termodinámica en la universidad o en el instituto técnico, van a ver que el ciclo termodinámico ideal para las turbinas de gas es el ciclo Brayton, Joule-Brayton, ¿no? Es un ciclo termodinámico que lleva el nombre de George Brayton, que describe el funcionamiento de un motor térmico de presión constante, aunque el ciclo generalmente se ejecuta como un sistema abierto y de hecho debe ejecutarse como tal si se usa combustión interna. Se asume convencionalmente a los fines del análisis termodinámico que los gases de escape se reutilizan en la admisión, lo que permite el análisis como un sistema cerrado, ¿no? Nosotros, para poder aplicar este modelo de Joule-Brayton, estamos considerando que este aire expulsado de acá se enfría mediante un enfriador de grandes dimensiones y se vuelve a ingresar al compresor, ¿no? Sin embargo, en la realidad vemos que este aire se va al ambiente, se mezcla con el aire frío del ambiente y por el otro lado ingresa aire frío, ¿no?, del ambiente. Es decir, el aire que se expulsa no es el mismo aire que ingresa, ¿no? Pero para fines del modelamiento se está haciendo esa consideración, ¿no?, que es un sistema cerrado. Entonces el aire ingresa al compresor, se comprime, ingresa al combustor donde se inyecta el combustible, ocurre la combustión, se generan los gases calientes, pasa a la turbina, genera trabajo al eje y los gases calientes se expulsan al medio ambiente, ¿no? Si lo vemos en un diagrama presión-volumen, vamos a ver que del punto 1 al punto 2 se comprime a entropía constante, que quiere decir que es un proceso reversible sin pérdida o sea, sin mucha fricción, en otras palabras, sin irreversibilidades, idealmente, ¿no? Realmente vemos que en un compresor hay fricción, hay pérdidas, hay fugas internas también, ¿no?, que no permiten que la compresión sea ideal, pero idealmente debería ser a entropía constante, ¿no? O sea, no ocurren irreversibilidades. Del punto 2 al punto 3 ocurre la combustión, en la cámara de combustión, donde ocurre presión constante, ingresa el calor,
Del punto 3 al punto 4 ocurre una expansión también a entropía constante o isentrópica que se llama, ¿no? Donde no hay irreversibilidades, sin embargo en la realidad sí ocurre pérdidas de gases calientes, hay rozamiento entre ejes, hay pérdidas propiamente del sistema del fluido. Entonces todos esos factores, si bien son mínimos, los modelamos como si fuera un proceso de entropía constante, ¿no? Y el punto 4 al punto 1 es el calor que se expulsa al medio ambiente, ¿no? Que en este caso vemos que no hay un enfriador gigante, ¿no? Sino simplemente es el aire que sale, o los gases calientes que salen a la atmósfera, no son los mismos que ingresan, ¿no? Sino ingresa aire caliente, aire de frío, perdón. Bueno, acá vemos con más detalle el ciclo Joule-Brayton, que es lo mismo que se explicó en la lámina anterior. Vamos a hacer un resumen. Compresión adiabática o isentrópica, ¿no? Idealmente este proceso de compresión es isentrópico, sin embargo en la práctica se considera como proceso adiabático, es decir, no hay transferencia de calor, se lleva a cabo en el compresor, ¿no? Estamos viendo el punto A al punto B. Tenemos el calentamiento isobárico, es decir, presión constante, del punto B al punto C, expansión adiabática del punto C al punto D, y enfriamiento isobárico del punto D al punto A. Que indicamos es una consideración, puesto que no es un circuito cerrado, ¿no? Sino los gases calientes se expulsan al medio ambiente y por el otro lado ingresa aire frío, ¿no? Bueno, ya vimos lo que es la parte termodinámica del ciclo Joule-Brayton y su relación con turbinas de gas. Vamos a ver el módulo 1, ítem 3. Que bueno, vamos a ver las variables termodinámicas principales en turbinas de gas. Por ejemplo, este es un esquema que hice, bueno, hace unos años, donde podemos identificar las variables principales Siemens, ¿no? A ver, vamos a explicarlo. Esta es una representación de la turbina, donde tenemos el compresor, los IGBs que controlan el flujo de aire o la cantidad de masa, de flujo másico de aire que ingresa al compresor, los combustores, el combustor shell o descarga bueno, donde se aloja, ¿no? El aire que descarga el compresor, combustor shell se le conoce, o concha de combustor, la turbina, y tenemos el escape y la chimenea, ¿no? Y por el otro lado tenemos la casa de filtros que permite el ingreso de aire, ¿no? Y en el lado del compresor está acoplado el generador síncrono con sus bornes de generación. Eh, el combustible que ingresa a los combustores tiene que ser un combustible a presión. Entonces, para ello tenemos una bomba de combustible líquido, que normalmente es una bomba de alta presión, y tenemos etapas de combustible, ¿no? Porque la combustión también, para ser más eficiente, se da en etapas, ¿no? Tenemos una etapa que es de difusión y otra etapa que se llama premix, ¿no? De acuerdo a la carga de generación de las turbinas de gas, también estas etapas van a variar entre ellas, ¿no? Y por el lado de la inyección de agua, tenemos una bomba de inyección de agua que también tiene el número de etapas igual al número de etapas de combustible, ¿no? Y que indicamos la función de esta inyección de agua es para bajar la temperatura de combustión, de tal manera que no se generen sobretemperaturas que puedan dañar los materiales de la turbina, y dos, que no se generen componentes tóxicos, ¿no? Para el medio ambiente, como es el NOx, ¿no? Que es causante de la lluvia ácida. Y bueno, estas variables las vemos resumidas acá. Y el punto 1 viene a ser la carga de generación. Estas variables están asociadas a un sensor, ¿no? Que se ubica en las turbinas de gas. La potencia de generación, el punto 2 vendría a ser el flujo de ingreso de aire y la temperatura de ingreso de este aire también, ¿no? Y el punto 3 vendría a ser la presión atmosférica, que es una variable importante, ¿no? No es igual una turbina de gas que opera a nivel del mar que una turbina de gas que opera a una altitud en la sierra, ¿no? En la sierra el aire es menos denso, por consiguiente la potencia de esta turbina de gas va a bajar también, ¿no?
porque el aire que va a captar es un aire menos denso, más liviano, ¿no? Y va a poder generar menos combustión, ¿no? Y tenemos la presión de ingreso antes de los IGBs, o temperatura de ingreso, perdón, que es una variable importante, ¿no? Si esta variable también es muy, por decirlo así, tiene una temperatura muy baja, como en algunos casos de otros países, no es en la realidad del Perú. Si es que el flujo de aire tiene una temperatura muy baja, la humedad de ese aire puede formar hielo, ¿no? En los puntos de los álabes. La formación de hielo a esa velocidad puede ocasionar que sean como proyectiles que resulten en el daño a estos álabes, ¿no? El efecto icing que se llama, ¿no? Entonces también es importante verificar esa variable. Bueno, como les comento, no es la realidad del Perú, pero sí en otros países, ¿no? Donde estas turbinas de gas están instaladas en ambientes donde nieva, donde hay hielo, donde hay heladas, etcétera, ¿no? Quizás, si es que esta turbina de gas se instala, por decirlo así, en algún sitio como Puno o Huaraz, tendríamos que monitorear esta variable, ¿no? El punto 5 viene a ser los IGBs, que como comentamos, controlan el flujo de aire hacia a la turbina que va a ir hacia la combustión, ¿no? El punto 6 viene a ser la presión del aire que sale del compresor, ¿no? Mientras más etapas tenga el compresor, mayor va a ser la presión alcanzada. Por ejemplo, para las turbinas de gas Siemens, ¿qué presión estamos alcanzando? Para la carga nominal llegamos hasta 1900 kilopascales, ¿no? Sería la presión máxima, 1943 kilopascales. Esa es la presión que estamos obteniendo acá. Y solo para fines de comparación, ¿cuánto es la presión atmosférica? 101.3 kilopascales, ¿no? En el medio ambiente. Entonces, ¿cuánto estamos elevando la presión? Alrededor de, sería 1900 entre 100, ¿no? Alrededor de 19 veces la presión atmosférica. Entonces, este compresor está permitiendo elevar la presión alrededor de 19 veces la presión atmosférica, ¿no? Para que vean la magnitud de la presión del aire en este sector. Así también tenemos el punto 7, que es la temperatura. La temperatura escala compresor, ¿no? En el caso de turbinas de gas, tenemos para carga máxima 447 grados Celsius. ¿Qué pasa con el aire cuando se comprime? Pasa que sube su temperatura, ¿no? Es una ley física, bueno, es un comportamiento físico conocido ya del aire, ¿no? Cuando un fluido se comprime, este aumenta su presión, pero también aumenta su temperatura, ¿no? En el caso del gas ideal se comporta de esta manera, ¿no? El punto 8 viene a ser temperatura de gases de escape de la turbina, ¿no? ¿Por qué es importante conocer esta variable? Bueno, indirectamente nos indica qué tan eficiente ha sido la combustión, ¿no? Si estamos obteniendo temperaturas muy elevadas de gases de escape, quiere decir que no se está obteniendo la energía adecuada dentro de la turbina, ¿no? Entonces, también es por ello importante su evaluación, ¿no? Para tener una referencia, por ejemplo, ¿cuánto es la temperatura de escape de los gases de turbina cuando opera carga máxima, que es 205 megawatts? Tenemos 545 grados Celsius, ¿no? Y vamos a ver que mientras menos carga tenga la turbina de gas, opera menos eficiente, ¿no? Toda máquina está diseñada para operar nominalmente en su carga plena, su carga máxima, ¿no? Entonces, cuando esta turbina de gas genera cargas menores, por ejemplo 140 megawatts, en el escape estamos obteniendo temperaturas más elevadas, ¿no? Pero conforme la carga va subiendo, hasta llegar a su carga nominal 205 megawatts, ¿qué ocurre con la temperatura de gases de escape? Va descendiendo, ¿no? ¿Por qué?
porque al tener mayor carga implica el ingreso de más aire, y al implicar el ingreso de más aire, mejor refrigeración, ¿no? O sea, el combustible combustionado con mayor masa de aire permite que la temperatura no suba demasiado, ¿no? Porque hay más masa de aire para absorber ese calor. Y también tenemos, bueno, la inyección de agua, que como comentamos también limita, ¿no?, ese calor de combustión. Por el punto 9, que viene a ser el flujo de combustible. Vamos a ver acá el flujo de combustible total. Cuando tenemos la carga máxima, lógicamente el consumo de combustible en litros por minuto es mayor, ¿no? En estas turbinas de gas vamos a ver que el flujo de combustible es alrededor de 920 litros por minuto, ¿no? Es lo que está, la cantidad de combustible que se está consumiendo. Bueno, es bastante considerable, 920 litros por minuto, ¿no? Para que tengan como referencia. Y va a operar más eficientemente cerca de estos puntos máximos, ¿no? El punto 10, 11 y 12 son los flujos de combustible por las etapas. Tenemos tres etapas en el sistema de combustible, ¿no? Etapa A, B y etapa piloto. La etapa piloto es la principal o flama de difusión, y las etapas A y B son flamas premix, ¿no?, cuya función es premezclar el combustible diésel con el aire para generar combustión más homogénea y eficiente, ¿no? Y la flama de difusión lo que hace es inyectar directamente el diésel pulverizado, lo que le da es estabilidad a la combustión, ¿no? Entonces acá tenemos en kilogramos por segundo, podemos ver, ¿no? En el caso de, bueno, en un inicio, cuando la carga es mínima, tenemos mayor flujo de combustible en las etapas A y B, ¿no? Ya conforme va aumentando la carga, bueno, igual se mantiene el comportamiento donde las etapas A y B cuentan con el mayor flujo de consumo de combustible, ¿no? Y la etapa piloto es menor. En el caso de inyección de agua, tenemos de igual manera, ¿no?, el punto 13, que es el flujo total, 14, 15 y 16, que son los flujos independientes de cada etapa. Flujo total de inyección de agua, tenemos 324 litros por minuto. Entonces ahí podemos ver esa analogía, ¿no?, esa comparación. Cuando la turbina de gas opera a plena carga, tenemos 920 litros por minuto, y para combustionar esos 920 litros por minuto necesitamos consumir un flujo de agua de 324 litros por minuto, ¿no? Es decir, más o menos la tercera parte. La tercera parte en volumen de combustible es volumen de agua, ¿no?, justamente para limitar esa sobretemperatura. Y bueno, si lo vemos por etapas, prácticamente están iguales, ¿no? En el caso de las etapas, independientemente, por ahí están cada una, ¿no? A diferencia del diésel, ¿no? En las etapas de combustible diésel, que las etapas A y B generan la mayor, o bueno, el mayor consumo de combustible, de flujo de combustible, ¿no? La etapa piloto, como les comento, es una flama de difusión, es para estabilizar la combustión, ¿no? Las etapas A y B premezclan el combustible con el aire para tener una combustión más eficiente. Tenemos adicionalmente los gases de escape, cuentan con un analizador de oxígeno, que es el CEMS, es el punto 22, ¿no? ¿Por qué es importante? Nos indica cuán eficiente también ha sido la combustión, ¿no? En un inicio vemos que con bajas cargas, carga mínima, 140 megawatts, hay mayor contenido de oxígeno, y a cargas mayores ya se consume la mayor parte del oxígeno, sin embargo queda todavía 13,8. Entonces se hace un consumo más eficiente del aire, ¿no?, en otras palabras. Entonces eso se mide a través del CEMS, el sistema de monitoreo de emisiones continuo, ¿no? Y eso es básicamente las variables principales de una turbina de gas. Bueno, como les comento, hemos obtenido acá las láminas
bueno, más importantes, ¿no?, de todo el curso, ¿no? Porque en sí ya veríamos incluso de cada uno de estos puntos y agregados, ¿no?, mayor detalle de todos estos equipos. Componentes principales de turbinas de gas. Bueno, este es el capítulo 4 del módulo. Tenemos el compresor, como podemos ver acá en esta sección, ¿no? Ahora, el módulo del compresor hay que distinguir que tiene álabes estatóricos y álabes rotóricos, ¿no? Lo que estamos viendo acá es un rotor. Bueno, normalmente cuando hacen mantenimiento a las turbinas de gas, lo que se retira es el rotor, ¿no? Entonces, el retiro de este rotor implica tener toda la logística, previamente calculado cuánto es el requerimiento de carga a izar, ¿no? Porque imagínense durante el izaje una falla del sistema de izaje, ¿no?, la grúa, por decirlo así. Entonces, colapsaría todo el sistema y ya se vería afectado, ¿no?, realmente los álabes. Ahora, bueno, en el compresor es bien conocido el efecto Surge y Stoll, ¿no?, cuando están en operación. Bueno, si recuerdan o han llevado cursos de dinámica de fluidos, han visto cómo se comporta el perfil aerodinámico, ¿no? O cuando han estudiado el ala de avión. Lo que quiero decir es que hay un ángulo límite a partir del cual un perfil aerodinámico deja de comportarse de forma laminar y empieza a generar turbulencia en el lado posterior, ¿no?, de salida, en el trailing edge que le llaman, ¿no? Entonces, esa combustión genera el surge en el compresor y lo que va a ocasionar es que estos álabes, con esa vibración debido a la turbulencia, se afecten, ¿no?, se dañen. Y el stall es debido a que al no presurizar va a haber una presión, una contrapresión desde las etapas de mayor presión hacia afuera, ¿no? También ambos efectos se presentan de la misma manera, complementariamente, y ambos perjudican bueno, a la confiabilidad, a la integridad del compresor, ¿no?, de los álabes. Acá vemos también un compresor de otra vista. Podemos ver en este caso que hay diferencia en los materiales de álabes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la turbina, los álabes más cercanos a los gases calientes son álabes cerámicos, porque estos álabes soportan mejor, ¿no?, o tienen un mejor comportamiento al operar con altas temperaturas, ¿no? Igual en el compresor, ¿no?, los primeros álabes suelen a veces ser de otro material que ofrezca mayor resistencia al surge, al stall, tenga mayor confiabilidad al ingreso de partículas, ¿no? Y bueno, acá vemos el rotor que ya está ubicado dentro del estator, ¿no?, la mitad inferior del estator. Y tenemos los cojinetes en ambos lados, ¿no? Acá tenemos una parte del combustor shell, y también se puede ver el eje, ¿no?, el eje de acople entre el compresor y la turbina. Por ejemplo, acá podemos ver el rotor que tiene el compresor, la turbina, y esto vienen a ser las piezas de transición, ¿no?, que en este caso no lo han desmontado. Como comentamos, las piezas de transición vendrían a ser el camino de los gases calientes hacia los álabes de turbina, ¿no? Acá tenemos el estator del compresor, donde previamente se retiraba el rotor, ¿no? Ahí vemos todos los canales por donde se da el sangrado. Por ejemplo, acá estos canales son el sangrado de aire de enfriamiento y también aire de sangrado. Bueno, les comento, en un inicio, cuando estos compresores entran en servicio, las condiciones del fluido no son las mejores, no son las de diseño,
Entonces son fluidos, es el aire a baja presión, es un aire que tiene bastante turbulencia y se necesita evacuar, ¿no? En un inicio hasta que llegue a la velocidad de trabajo de este compresor y turbina, se necesita evacuar sin que pasen por todos los álabes, ¿no? Entonces para eso utilizamos las válvulas de sangrado. Estas válvulas de sangrado o estas tomas de sangrado ofrecen un camino para todo este aire que no tiene las condiciones de operación adecuadas y se descarga directamente hacia la chimenea, ¿no? Y al escape de la turbina. Y evita que pase, que haga todo el camino de acá dañando a los álabes, ¿no? Hasta que llegue a la velocidad nominal, que es, en este caso es 3600 RPM, donde ya cierran las válvulas de sangrado y el flujo con mejores condiciones puede operar, ¿no? Sin dañarse los álabes por efectos como surge, stall, ¿no? Bueno, acá tenemos un sangrado del compresor, un esquema, ¿no? De cómo se dan los sangrados del compresor. Por ejemplo, tenemos en el compresor, tiene varias etapas, 5, 8, 11. Y vemos los sangrados que les comento de baja y de alta, cuya finalidad en un inicio es que el aire que ingresa en con malas condiciones, eh, alta turbulencia, ¿no? Baja velocidad, en general, ¿no? Adecuado, puede escapar directamente hacia la salida de la turbina sin pasar por todo el camino de los álabes, ¿no? Entonces acá siguen este camino y se van directamente al escape. Y ya cuando la turbina se acerca a su velocidad nominal, estos válvulas de sangrado cierran y todo el flujo de aire se va a enfriar a los alas de turbina, ¿no? Estos caminos que se observan acá es para enfriamiento de los alas de turbina. Entonces, tienen una válvula de control que también internamente, acá también no se puede enfriar mucho estos álabes porque si no habría un estrés térmico, ¿no? Entonces, se cuentan con unas válvulas de control de temperatura que regulan el flujo de aire de enfriamiento hacia los álabes del estator de la turbina, ¿no? Eso con la finalidad de que no se dé el estrés térmico, ¿no? Y también sea el adecuado. Si vemos en detalle, estas líneas de extracciones para enfriamiento de los álabes estatóricos del compresor, de la turbina que vienen del compresor, cuentan en paralelo con una placa orificio, ¿no? Que asegura un flujo mínimo. ¿Qué quiere decir? Si ocurre la falla de una de estas válvulas de control de temperatura, siempre hay un flujo mínimo que va a enfriar los álabes estatóricos de la turbina, ¿no? Y con ello no se va a afectar la integridad del mismo. Bueno, acá vemos una imagen del combustor, cómo está constituido. Internamente un combustor es, como se muestra acá en la imagen, ¿no? Tienes unos orificios que se llaman de dilución, donde los gases calientes tienen acceso hacia el aire para mejorar la combustión, ¿no? O sea, el aire ingresa por estos orificios y, bueno, sigue el camino de los gases calientes, ¿no? El casing, donde ingresa el aire por la parte de atrás y viene por la parte de acá, ¿no? Tenemos agujeros secundarios también que permiten el ingreso de aire. Estas interconexiones se llaman cross-flame o tubos de flama, que permiten extender la combustión en todos los combustores. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a ver una imagen de una turbina, la que mostré al inicio. Esos tubos de flama lo que hacen es, la combustión se inicia en dos combustores, normalmente en los combustores de la parte inferior, ¿no? ¿Y cómo hace para que la combustión sea comunicada a todos los combustores? Tenemos esos tubos de flama. Entonces esos tubos de flama comunican la flama por todos los combustores y se forma la combustión en todos ellos de manera adecuada. Adicionalmente tenemos
un swirl vanes, ¿no? Lo que hace es genera un poco de turbulencia. Esa turbulencia lo que hace es ayuda a que el aire que ingresa por acá, ingresa con turbulencia y a su vez por el centro ingresa el combustible, ¿no? Entonces el combustible se encuentra con el aire turbulento y esa turbulencia hace que se mezcle mejor el aire con el combustible previo a la combustión, ¿no? Y es por eso que es importante estos swirl vanes eh, o álabes de, bueno, swirl. Swirl es el efecto que se da cuando ingresa el aire, encuentra y forma turbulencia. Acá tenemos otro combustor. En este caso es un combustor de justamente la turbina Siemens SGT6 5000F, donde podemos ver en primer lugar el ignitor, ¿no? Para que se inicie la combustión necesitamos de un ignitor. Por ejemplo, en los motores de gasolina tenemos las bujías. De igual manera, en las turbinas de gas contamos con ignitores, ¿no? Que son básicamente bujías que operan con muy alta tensión, generan una chispa eléctrica y al haber presencia de aire y combustible se forma la combustión, ¿no? El triángulo de fuego. Ahora tenemos también algunos sensores, sino que cuando se forma esta flama, nosotros tenemos que asegurarnos que esta flama no retroceda, ¿no? Y al retroceder esta flama pueda dañar los componentes metálicos del combustor, ¿no? Es por ello que estos combustores cuentan con unas termocuplas que se llama flashback, que están monitoreando justamente la temperatura aguas atrás de este combustor, ¿no? Si esa temperatura se eleva, es un indicativo de que hay flama en retroceso, que por su alta temperatura va a dañar los componentes del combustor. Entonces, lo que hace como protección la turbina es enviar una alarma, ¿no? Y si es que no es superada, te va a mandar a disparar o sacar de servicio por emergencia a la unidad, ¿no? Hasta que se solucione ese problema, ¿no? Entonces, el equipo de mantenimiento mecánico tiene que ir, ver, quizás con un boroscopio, entrar al combustor e inspeccionar cada uno de estos si es que tiene alguna falla, alguna fatiga, ¿no? Algún deterioro que está ocasionando este flashback. Es bastante peligroso, ¿no? Es por eso que se cuenta con esa protección. También contamos con un sensor dinámico de presión que es más importante cuando opera con gas natural, puesto que al ser un gas, combustionar un gas genera dinámicas de combustión, ¿no? Estas dinámicas de combustión son vibraciones en diferentes frecuencias, de baja, media y alta frecuencia, que pueden dañar también, ¿no? Por vibración a todos los componentes del combustor. Entonces, básicamente, por un tema de resonancia, es que también se controlan, ¿no?, los dinámicos de combustión. Bueno, y lo que vemos adentro son las boquillas de todas las etapas A, B y piloto, ¿no?, que comentamos. En el caso de la turbina CGT6 5000F Siemens, que estamos viendo ahora, cuenta con 16 combustores, ¿no?, como los que se muestran en la foto. Y ahí indicamos, ¿no?, que se cuenta con un ignitor que inicia la flama, los resonadores que ayudan a la combustión. A esta pieza se llama el top hat, ¿no?, o sombrero superior. Es donde se alojan todas las boquillas de combustible. Por ejemplo, tenemos la piloto y A y B, ¿no? Esta es inyección de agua. ¿Por qué se dice que es dual? Porque actualmente, bueno, en el caso de esta central funcionan con diésel, pero a futuro pueden operar con gas natural, ¿no? O sea, la tecnología de estos combustores está preparado para operar con gas natural. Cuentan con tecnología ULN, Ultra Low NOx, el cual tiene 5 etapas de gas, piloto,
y D. Con esta mejora, en relación a la tecnología Dry Low NOx, se puede lograr reducir el NOx por debajo de 9 ppm, ¿no? Con gas natural se cuenta con una tecnología ULN, como se indica, que es mejor que la que cuentan muchas unidades, que es el DLN, Dry Low NOx, ¿no? Es decir, combustión por segmentos o por etapas. Y aquí vemos bueno, la parte interior de un combustor. Tenemos por acá ingresa el aire, les comenté, y por acá viene, tenemos la boquilla principal en amarillo y en rojo las boquillas secundarias, ¿no? Bueno, y acá tenemos una vista de los combustores. Eh, entonces, ¿cómo es un combustor? Es como se observa en la imagen, ¿no? Tenemos a la etapa piloto, que es el que está acá, la etapa piloto de gas natural, que es la que está acá, los más chiquitos, la etapa D de gas natural, que es el que está acá, y bueno, tenemos los vane swirlers, que le indica que por acá ingresa el aire y se genera la turbulencia, ¿no? Y por acá se ingresa el combustible a presión. Se mezcla con ese aire turbulento y genera una más eficiente, ¿no? Ahora vamos a ver la turbina. Como les comenté, la turbina cuenta con 4 etapas. En el caso de la turbina Siemens, las 2 primeras etapas tienen un recubrimiento térmico cerámico que ayuda, ¿no?, a su resistencia contra los gases en alta temperatura, que si fueran de otro material se dañarían de forma más prematura, ¿no? Y los álabes de las etapas 3 y 4 son un material de aleación, también no es cualquier material, son materiales de aleación, que bueno, ya también resisten temperatura, pero menos temperatura, ¿no? Porque para estos puntos ya el gas caliente es expandido y al expandirse baja su temperatura, llegando a este punto a una temperatura menor. Bueno, esta foto fue de la central térmica Calpa, ¿no? Cuando participé en uno de los mantenimientos mayores. Ahora, los álabes de la turbina necesitan refrigerarse también, ¿no? Esto se hace mediante el tubo de torque, ¿no? El tubo de torque es un tubo que cuenta con agujeros donde ingresa el aire a presión y este aire permite refrigerar todos estos álabes rotóricos, ¿no? Los álabes estatóricos, hay que entender, son los que están en el estator, son los que están fijos, y estos son los que están movibles. Entonces, los álabes estatóricos, los que están fijos, que no están representados acá, se enfrían con el aire que viene del compresor, ¿no? En el caso de estos álabes rotóricos, se enfrían con el aire que viene del tubo de torque. Por ejemplo, ahí podemos ver una vista de sección de los álabes estatóricos y rotóricos. Por ejemplo, acá vemos cómo ingresa la tubería que trae el aire de enfriamiento, ¿no? Y estos que se observan acá, en plomo 1, 2, 3 y 4, vienen a ser los álabes estatóricos, ¿no? Y por acá tienes el aire de enfriamiento. Y bueno, también tienen los álabes rotóricos que, como indicamos, se enfrían mediante el tubo de torque, ¿no? Entonces es importante mantener el enfriamiento tanto en los álabes estatóricos como rotóricos para asegurar que no se vea afectado, ¿no?, por la alta temperatura que se genera en la combustión. Acá vemos cómo es el flujo de aire, cómo el tubo de torque ingresa el aire por acá y se divide en los álabes, los álabes rotóricos, los que giran, y por arriba viene el enfriamiento para los álabes estatóricos, ¿no? Ahora, bueno,
habido mejoras también, ¿no? En lo que es los materiales para los álabes. La mayoría de boquillas y álabes son fabricados en base a procesos de fundición de inversión Equiaxed, ¿no? Vamos a ver acá en esta imagen. Bueno, la mayoría de álabes son elaborados de esta manera, es decir, el material fundido se deposita en un molde. El molde, cuando se solidifica, hay límites entre los granos, ¿no? Entre los granos de la estructura metálica. Entonces, al haber estos límites, lo que hace es genera microscópicamente puntos de falla, ¿no? Entonces, para superar esos puntos de falla es que se mejora la técnica y se hace a través de una estructura solidificada direccionalmente. Ya tienes también estos límites entre granos, pero ya son longitudinales, ¿no? Entonces, al ser longitudinales, ya ofrece mejor resistencia mecánica, térmica y en general, ¿no? Todas sus propiedades mejoran. Sin embargo, también estás limitado por estos límites de grano, ¿no? Ya en el cristal solo, es una técnica también donde el material fundido para el ala de la turbina ya no cuenta con límites de grano, ¿no? Sino ya se supera ese detalle técnico y ya no hay límites de grano. Al no tener límites de grano, sus propiedades mecánicas, térmicas, mejoran en gran medida, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ha sido la evolución? Bueno, acá no se observa muy bien, pero vemos cómo ha ido evolucionando. Esto es la temperatura de fuego, ¿no? La temperatura a la cual soportan los álabes. La línea inferior vemos que es debido a la mejora en el material y ese plus se logra con los mecanismos de enfriamiento, ¿no? Por ejemplo, enfriamiento convencional, enfriamiento con aire avanzado o enfriamiento mediante vapor también es un tipo de enfriamiento, ¿no? Y bueno, la tecnología, de acuerdo a los años, para el año 2009 ya tenemos con este material que es el GTD 111, con el método cristal solo, podemos tolerar hasta una temperatura de 1608 grados, ¿no? No se observa bien en la imagen, va a salir un poco con baja calidad. Bueno, como les comenté, la solidificación direccional es también usada para producir álabes y boquillas de tecnología avanzada. Al eliminar estos límites de granos transversales se obtiene adicionalmente resistencia a la fluencia y esfuerzo de rotura. Y la orientación de la estructura del grano proporciona un favorable módulo de elasticidad, lo que mejora la resistencia a la fatiga, ¿no? Bueno, vamos, en vista que ya estamos por completar el compromiso que era desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, bueno, vamos a dejar la presentación en este punto. Y más bien, si hubiera algún comentario, duda, observación de parte de los presentes, hasta la diapositiva explicada, hasta este punto pueden, bueno, indicarla, pueden levantar la mano, ¿no? El micrófono, que todos sus micrófonos están habilitados, y preguntarme, ¿no? Si es que esté a mi alcance, espero poder responderles. Si no, tomaré nota de la pregunta y quedará mi compromiso en averiguárselas y responderla en la próxima sesión que tengamos, ¿no? Bueno, entonces, a ver, quedo a la espera de escribir algún comentario o consulta. Si no, podríamos dejar la clase en este punto y continuar, ¿no? En la siguiente semana. Buenas tardes, una consultita, por favor. Sí.
usted indicaba que a nivel del mar y de la sierra las condiciones cambiaban. Yo, por ejemplo, vivo acá en la ciudad de La Paz, el Alto, que está más o menos a 4.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué, qué, qué condiciones o qué otras, mm, bueno, en relación al medio ambiente tendría que tomar en cuenta para que una turbina funcione de esta manera o correctamente? Ah, sí, gracias por la pregunta. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como comenté, cuando subimos a un nivel mayor respecto al nivel del mar, el aire es más ligero o menos denso, ¿no? Es decir, hay menos oxígeno. El oxígeno, al ser una molécula más pesada que el nitrógeno, se ubica en la parte inferior, ¿no? Es por eso que, bueno, el aire está compuesto en alrededor del 70 y algo por ciento con nitrógeno y el 20 y algo por ciento restante con oxígeno. Es por eso que personas que normalmente viven en la costa, cuando suben a la sierra, y tienen alguna dificultad para respirar, ¿no? Porque sus organismos no están acondicionados para respirar un aire que tiene menos contenido de oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno, al ser más pesado, se ubica en la parte más baja. Entonces, lo mismo ocurre con las turbinas de gas, ¿no? Cuando tú a las turbinas de gas las llevas a la altura, van a encontrar un aire más ligero, con menos presencia de oxígeno y por consiguiente van a requerir mayor cantidad de ese aire, ¿no? Para poder generar la misma energía. Entonces, es un dato que desde un inicio se tiene que dar de entrada a los que van a diseñar la central o van a seleccionar la turbina de gas para que puedan dimensionar la turbina de gas que lógicamente va a ser de mayor tamaño para poder captar mayor cantidad de aire, ¿no? Por ubicarse en altura. Quizás, no sé, de tablas podemos ver en cuánto se reduce la densidad del aire, ¿no? Comparado desde el nivel del mar a una altura como es en La Paz, en Bolivia, y en base a ello ya poder dimensionar la turbina de gas. No es que no funcione, simplemente que se tiene que tener ese dato de entrada para poder dimensionar la turbina de gas, ¿no? Es decir, va a ser un poco más voluminosa quizás. Hay que tener algunas consideraciones porque normalmente una ubicación en altura va acompañada de menores temperaturas. Ahí sí, bueno, hay que tener en cuenta el efecto del icing, ¿no? La formación de hielo en los árboles que indiqué, ¿no? Si es que hay temperaturas en La Paz que pueden bajar por debajo de cero o cercano a cero, lo que va a ocasionar es que el aire, cuando ingrese a la turbina de gas, al ser aire frío, va a hacer que se condense la humedad que está contenida en el aire, se precipita y forme hielo en los álabes del compresor, ¿no? Lo cual vimos que podría ser como proyectiles y podrían afectar la integridad de la turbina de gas. Pero no sé si está claro mi respuesta. Sí, gracias. Cuando habla usted de cantidad de oxígeno, por ejemplo, acá en La Paz hay menos volumen de aire, ¿no es cierto? Pero significa en volumen masa. Ahora, ese volumen masa involucra también la presencia del oxígeno, o sea, ¿va relacionado con eso? O cómo se puede entender? Allá, mire, hay dos componentes, ¿no? Uno que es, por una parte, al estar a una ubicación más elevada, tiene menos presión atmosférica, ¿no? Y al tener menos presión atmosférica, lo que hace es el aire, por una parte, es menos denso, ¿no? Ese es un factor. Otro factor es que el oxígeno, al ser más liviano con respecto al nitrógeno, hay menos oxígeno en la altura, ¿no? Es decir, en la altura vamos a ver que por una parte es un aire más liviano, un aire menos denso, y por otra parte ese aire menos denso va a contener menos oxígeno, ¿no? No sé si está claro ahí. Es como por decir, ¿qué pasaría si nosotros nos sumergimos dentro de una piscina? ¿Cómo sentiríamos nuestro organismo si estamos a más profundidad?
vamos a sentir que el agua que está sobre nosotros ejerce mayor presión sobre nuestros pulmones, sobre nuestro cuerpo, nuestros oídos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos acercamos a la superficie? Vamos a sentir que esa presión disminuye. Lo mismo pasa en el medio ambiente, ¿no? El gas, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Imaginémonos que a nivel del mar tenemos sobre nosotros toda esa columna de hidrógeno y oxígeno. Cuando subimos a la altura, esa columna va a ser mucho menor, ¿no? Va a haber menos columna de hidrógeno y oxígeno sobre nosotros. ¿Y qué va a ocasionar eso? Que en esa zona el aire, como tiene menos restricción de algo que lo presione para que se mantenga comprimido, va a ser más libre, ¿no? Al ser más libre va a ser menos denso, o más ligero, mejor dicho, ¿no? Más ligero. Mm. Y por otra parte, el oxígeno, como indicamos, si vemos el peso molecular del oxígeno, me parece que es 16, el nitrógeno es 14, el oxígeno se va a ubicar por abajo, ¿no? Es decir, más cercano al nivel del mar, ¿no? Entonces hay dos factores, un factor que es el aire es más ligero, y el otro factor es que al ser el aire más ligero y el oxígeno más liviano que el nitrógeno, va a haber menos oxígeno, ¿no? Y con relación al volumen, ¿cómo tendría que dimensionarse la turbina para que capte toda esa cantidad que se quiere para hacer el trabajo? Bueno, normalmente las relaciones aire-combustible se manejan en masa, ¿no? Necesitamos tanta masa de aire para tanta masa de combustible, ¿no? Entonces, como lo que se ve afectado debido a la altitud es el volumen, entonces lo que se tiene que hacer es afectar esos volúmenes mediante sus valores de la zona, ¿no? Que vienen a ser la densidad, la composición del oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Para poder diseñar la turbina de gas. Porque al final el ratio de combustión aire-combustible viene a ser en función de la masa, ¿no? El volumen es relativo, es de acuerdo a la ubicación, ¿no? Como indicamos, a nivel del mar es más denso, a nivel de La Paz es más ligero o menos denso, ¿no? Entonces, a esos flujos másicos más bien hay que afectar la densidad para ver el flujo volumétrico requerido, ¿no? O sea, partiríamos del flujo másico, estimado. Muy gentil, gracias. Ya me quedó claro. Gracias. A ver, otra pregunta. Bueno, si no hubiera otra pregunta, entonces, no sé, Angélica, si tienes algunas palabras finales. Creo que, bueno, también Arturo, que es el coordinador de la página de Loop Lighting, la cual ha organizado esta ponencia, me comenta que no ha podido asistir el día de hoy. Sin embargo, les agradece, ¿no?, su asistencia y también les invita a poder inscribirse al curso de iluminación que se va a aperturar pronto también, ¿no? Angélica. Creo que se fue a almorzar, Angélica. Bueno, si desean algún contacto adicional respecto de, bueno, yo soy socio de una empresa que damos servicios de ingeniería en lo que es generación de energía, proyectos electromecánicos, proyectos de generación de energía, así también cursos especializados en lo que es generación, ¿no?, o energía propiamente, mercado eléctrico. Les voy a dejar mis datos de contacto para que puedan, bueno, contactarme, ¿no?, hacerme cualquier consulta. Bueno, mis datos de contacto son estos. Si quieren pueden tomar una foto. Igual les voy a dejar en la descripción. A ver. Bueno, esos son mis datos de contacto. Cualquier cosa, cualquier consulta, gustoso en atenderlos. Ha sido un gusto estar en esta sesión con ustedes y bueno,
pero los espero en la siguiente sesión, ¿no? Que ya Arturo les va, o Loop Lighting les va a comunicar, ¿no? Mediante el grupo de WhatsApp o los medios de redes sociales. Sin más, yo me despido. Hasta una próxima oportunidad y bueno, gracias por la oportunidad. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.